Hola chicos y chicas, bienvenidos al primer vídeo del nuevo curso de análisis estadístico multivariante. Para comenzar con este curso, lo primero que vamos a explicar es el análisis factorial y después analizaremos un ejemplo para tratar los conceptos que vamos a ver. Os recuerdo que podéis encontrar este documento y descargarlo en nuestro blog. El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Es decir, que lo que vamos a hacer es tener un montón de variables y las vamos a ir agrupando. Simplemente, esa es la idea fundamental. Después tenemos el esquema de un análisis factorial. Lo primero que vamos a ver es la formulación del problema. Después trataremos con una matriz de correlaciones y extraeremos los factores. Para extraerlos necesitamos determinar el número de factores necesarios. A continuación, rotaremos esos factores y los interpretaremos. Y como todo en estadística, después hay que validar el modelo, calcular las puntuaciones factoriales, seleccionaremos las variables más representativas y después se pueden hacer análisis posteriores. Entonces, el modelo factorial establece que x puede ser escrito como esta fórmula de aquí, donde mu x es un vector de medias bidimensional. Aquí tenéis la esperanza de la variable x. Después L, que vamos a denominar matriz de cargas. F es un vector aleatorio r-dimensional de variables, siempre y cuando pues su dimensión sea más pequeña que la de P, donde su vector de medias va a ser 0 y va a tener una matriz de covarianzas y R de los factores. Y por último tendremos U, que es simplemente un vector p-dimensional asociado a los errores, donde pues va a tener también su vector de medias y su matriz de covarianzas diagonal. Esto es importante, que vamos a denotar con el sumatorio y una U. Y luego tenemos que este modelo supone que las perturbaciones son incorreladas con los factores. Es decir, que estas covarianzas de aquí van a ser 0. Entonces, la relación fundamental del análisis factorial es que la matriz de varianzas covarianzas de x va a ser igual a esto que tenemos aquí. Es decir, L por L traspuesta más la matriz de varianzas covarianzas de los errores. Y a través de este modelo pues podemos decir que la varianza de cada una de las variables pues se descompone con estos términos de aquí, donde hi al cuadrado se denomina comunalidad y este simbolito de aquí indica la especificidad. La comunalidad representa la varianza explicada por los factores comunes y la especificidad representa la parte de la varianza específica de cada variable. Y aquí tenéis, digamos que la fórmula de cada una de ellas, tanto la comunalidad como la especificidad. Entonces, la comunalidad pues se va a determinar con la varianza de este sumatorio aquí, o simplemente, en el caso en el que tengamos la matriz L por L traspuesta, pues solo nos tenemos que fijar en los elementos de la diagonal. Y entonces ya tendríamos las comunalidades. Y la especificidad, pues es la varianza de los errores, de cada uno de los errores. Además, aquí os he dejado otra relación de la covarianza entre dos variables. En este caso las he llamado xy y xl, que se denomina o se calcula más bien con este sumatorio de aquí. Entonces, los factores comunes son los que explican las relaciones existentes entre las variables. Y ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo en el que nos van a dar x como un vector aleatorio de dimensión 3 con su vector de medias y una matriz de varianzas covarianzas.
Recordad que la matriz de varianzas covarianzas es simétrica. Y a partir de eso también nos dan una matriz de varianzas específicas, que acordaros que es una matriz diagonal, y nos pide, bueno, pues el modelo factorial, calcular la matriz de cargas, calcular las comunalidades y los porcentajes de variación. Y después nos pide que deduzcamos si es única la solución que se obtiene en el apartado A. Bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer los datos y el modelo. Recuerdo que el modelo sigue esta fórmula de aquí. Entonces, L recordad que es la matriz de cargas, que es la que tenemos que hallar en el primer apartado. Luego tenemos que mu, en nuestro caso, bueno, mu x es 0, 1, 1. Eso por un lado. Y ahora lo que tenemos que recordar es la identidad fundamental. Que es la matriz de varianzas, covarianzas de la variable x, que es igual a L por L' más la matriz de varianzas, covarianzas de los errores. Entonces, como tenemos que hallar la matriz de cargas, que es L, pues lo que nos conviene es despejar L por L transpuesta a un lado y por el otro lado tener la resta de ambas matrices de varianzas covarianzas. Por tanto, L por L transpuesta va a ser la matriz de varianzas covarianzas de X menos la de U. Así que vamos a comenzar haciendo esa resta. Entonces, tenemos que esta es la matriz de varianzas covarianzas de X, así que 3 menos 4, 2, menos 4, 12, menos 2, 2 menos 2, 8. Y a esta la tengo que restar la de la diagonal, es decir, esta matriz de aquí, que sería esta. Y si hacemos la resta, pues obtenemos esta matriz de aquí. Entonces, esta matriz de aquí tiene que ser igual a L por L'. Entonces, L vamos a tener que es este vector de aquí por su traspuesta, que sería esta. Y si ahora multiplicamos estas matrices, tendríamos A1 al cuadrado, A1 A2, A1 A3. Después, otra vez A1 A2, A2 al cuadrado, A2 A3. Aquí tendríamos A1 A3, A2 A3 y A3 al cuadrado. Por tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a igualar ambas matrices. Entonces vamos a obtener de aquí que A1 al cuadrado es 2. Luego vamos a tener que A2 al cuadrado es igual a 8 y A3 al cuadrado va a ser igual a 2. De aquí, bueno, pues tenemos que A1 va a ser más menos la raíz de 2, que A2 va a ser más menos la raíz, bueno, 2 raíz de 2, y A3 va a ser más menos la raíz de 2 de nuevo. Una vez que tenemos ya, digamos que los coeficientes A1, A2 y A3, tenemos que ver los signos que tienen esos coeficientes. Entonces, para ver qué signo tiene esos coeficientes, vas a tener que encontrar la relación entre A1, A2 y A3 con el resto de coeficientes de la matriz. Entonces, si tomamos A1, A2, que en este caso A1, A2 es menos 4, pues de aquí obtenemos que el signo de A1 va a ser distinto al signo de A2, porque es la única manera que nos salga negativo. Después analizamos A1, A3. A1, A3 es 2. Entonces, de aquí obtenemos que el signo de A2,
bueno, de A1, perdón, es igual al signo de A3. Y por último, habría que analizar A2, A3, que es negativo. Entonces obtendríamos lo mismo que en el primer caso, es decir, que el signo de A2 es distinto al signo de A3. Y una vez que tenemos la relación entre los signos y los coeficientes, yo ya puedo definir L. Entonces, claro, aquí va a haber dos opciones. Por un lado voy a tener esta de aquí, donde efectivamente pues el signo de A1 y A3 es el mismo, pero el signo de A2 es diferente. O voy a poder obtener menos raíz de 2, 2 raíz de 2 y menos raíz de 2. Es decir, lo mismo, pero multiplicado por menos 1. Entonces, claro, de aquí vamos a obtener que hay dos posibles modelos factoriales. Por un lado, pues el 1, que es x igual a 0, 1, 1, más raíz de 2 menos 2 raíz de 2, raíz de 2, que sería con esta L de aquí, por f más 1, u2, u3, que son los errores. Y el segundo modelo pues se construye de la misma manera, el vector de media es el mismo, pero aquí la f cambia. Entonces tendríamos esta de aquí, por f más los errores. Y así habríamos obtenido tanto la matriz de cargas como ambos modelos, que son los posibles, y así habríamos obtenido tanto la matriz de cargas, que es la L, como los dos posibles modelos en este análisis factorial. Entonces, vamos a calcular ahora las comunalidades. Así que voy a borrar lo que no nos va a hacer falta en este caso, que sería todo esto de la L con sus dos modelos. Lo que nos interesa tener es L por L', y bueno, los signos de aquí también no los podemos cargar, que tampoco nos van a hacer falta para las comunalidades. Entonces, como os he contado antes, las comunalidades se denotan así, y resulta que si tienes la matriz L por L', que en nuestro caso sí que lo tenemos, pues lo único que tengo que utilizar es esta relación de aquí, donde L y J es el jésimo elemento de la diagonal de L por L'. Es decir, este y este. Así que tendríamos que h1 al cuadrado es igual a L11 al cuadrado, que resulta que L11 al cuadrado es 2. Luego tendríamos h2 al cuadrado, que es L22 al cuadrado, que sería 8. Que estaríamos aquí. Este es L11, L22. Y después tendríamos el último, que sería h3 al cuadrado, L23 al cuadrado, que es directamente 2. Y de esta forma tan sencilla, pues habríamos obtenido las comunalidades. Ahora tenemos que calcular los porcentajes de variación. Los porcentajes de variación siguen una fórmula que es hi al cuadrado partido de la varianza de xi. Por tanto, vamos a comenzar. Bueno, voy a apuntar primero las comunalidades, que sería h1 al cuadrado es 2, h2 2 es 8 y h3 al cuadrado es 2, para tenerlo ahora para hacer y poder borrar y hacer lo de los porcentajes de variación. Entonces, si seguimos esta fórmula de aquí,
pues tendríamos h1 al cuadrado partido de la varianza de x1. Entonces, esto es 2 partido de la varianza de x1, que es esto de aquí, este 3. Y esto es 0,66. Como nos pide porcentaje de variación, estaría bien pasarlo a porcentaje. Luego tendríamos h22 por la varianza de x2, que en este caso pues es 8 partido de la varianza, que es 12, que es lo mismo, 0,66. Y por último tendríamos h3 al cuadrado partido de la varianza de x3, que h3 al cuadrado, es decir, la comunalidad, es 2 partido de la varianza de x3, que es 3. Así que 0,66, 66,66%. Y estos son los porcentajes de variación de la variable, de cada una de las variables, x1, x2 y x3 respectivamente, explicado por f. Entonces, porcentaje de variación de x3 en este caso, porque estamos con la variable x3, explicado por f. Y ya lo que nos queda es decidir o deducir si es única la solución que se obtiene en el apartado A. Si recordáis, en el apartado A teníamos dos matrices de carga, que las voy a poner por si no os acordáis. Que era L1, por ejemplo. Y luego tendríamos L2, que era la misma pero multiplicada por -1. Y lo que nos pide es ver si la solución que hemos obtenido es única. Bueno, pues a la vista está de que efectivamente no es única, porque tengo dos opciones de matrices de carga, tanto L1 y L2, y eso me conlleva a dos modelos diferentes. Entonces, esto se debe a la posibilidad de hacer rotaciones. Esas rotaciones las veremos en próximos vídeos. Como además es de dimensión 1, cambiando el signo obtenemos la rotación. Pero esto simplemente es información, ya que en los próximos vídeos explicaremos un poco más qué es esto de las rotaciones de los factores. Y con esto acabaríamos este primer vídeo del nuevo curso de análisis estadístico multivariante. Si este vídeo te ha parecido útil, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo.